agentes no sé, invisibles, sean ángeles o demonios, debemos siempre presentarlos como seres enteramente bajo el gobierno y control de Dios. Tenemos que ser particularmente cautos cuando les enseñemos a estos infantes a pronunciar ese nombre grande y terrible, el Señor nuestro Dios, que no lo tomen en vano, sino que lo utilicen como con la solemnidad que corresponde, recordando que nosotros y ellos no somos más que polvo y ceniza delante de Él. Me causa gran placer cuando oigo a los pequeños hablar de Dios grande, del Dios santo, del Dios glorioso. Como sucede a veces, esto lo considero como una prueba de la gran sabiduría y piedad de los que tienen a su cargo su educación. Pero ahora, pero hemos de tener mucho cuidado de no limitar nuestras palabras a esos conceptos extraordinarios. No sea que el temor a Dios los domine tanto que sus excelencias los llene a tener miedo de acercarse a Él. Hemos de describirlo no solo como el más grande, sino también como el mejor de los seres. Debemos enseñarles a conocerlo por el nombre más alentador de Jehová. Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Éxodo 34, 6 al 7. Debemos presentarlo como el Padre universal, bondadoso, indulgente, que ama a sus criaturas y por medios correctos les provee lo necesario para su felicidad. Y debemos presentar particularmente su bondad hacia ellos. ¿Con qué más que su ternura paternal protegió sus cunas? ¿Con qué más que compasión escuchó sus débiles llantos antes de que sus pensamientos infantiles pudieran dar forma a una oración? Tenemos que decirles que viven cada momento dependiendo de Dios y que todo nuestro cariño por ellos no es más que el que pone en nuestro corazón y que nuestro poder para ayudarles no es más que el que Él coloca en nuestras manos. Hemos también de recordarles solemnemente que en poco tiempo sus espíritus regresarán a este Dios, así como ahora el Señor está siempre con ellos y sabe todo lo... Si le puedes subir un poquito. Y sabe todo lo que hacen, dicen o piensan. Traerá toda la obra a juicio y lo hará felices o infelices para siempre, según son en general encontrados obedientes o rebeldes. Debemos presentarles también las descripciones más vívidas y emocionantes que las escrituras nos dan del cielo y del infierno, animándolos a que reflexionen en ellos. Cuando echa tal cimiento creyendo en la existencia y providencia de Dios y en un estado futuro de recompensas, al igual que de castigos, deben enseñarles a los niños los deberes que tienen hacia Dios. Deben enseñarles particularmente a orar a Él, a alabarle. Lo mejor de todo sería que con un profundo sentimiento de las perfecciones de Dios y las necesidades de ellos, pudieran volcar sus almas delante de Él usando sus propias palabras, aunque sean débiles y entrecortadas, pero tienen que reconocer que hasta que puedan esperar esto de ellos, es muy apropiado enseñarles algunas formas de oración y acción de gracias que consistan de pasajes sencillos y claros o de otras expresiones que les son familiares y que se ajustan mejor a sus circunstancias y su comprensión.
Muchas gracias, Rebeca. Si nos puedes dar un comentario acerca de lo que acabas de leer, por favor, gracias. Bueno, pues creo que es mucho lo que acabamos de leer, ¿verdad? El día de ayer compartieron en el grupo una clase o una conferencia sobre Génesis y cómo reconstruir fundamentos en la familia y hablaba precisamente de la importancia de enseñarles a nuestros hijos la verdad de Dios, ¿no? De quién es nuestro Dios, de que Él es el creador del cielo, de la tierra. Hablaba que cómo no enseñarles a los niños lo que es natural, lo terrenal, a que ellos puedan creer que Dios fue el que la hizo en 7 días con el poder de su boca, ¿verdad? En estos tiempos, en las escuelas les enseñan, pues, bueno, siempre nos han enseñado sobre la evolución, pero que realmente podamos enseñarles a nuestros hijos el fundamento de quién es nuestro Dios, de su poder, de nuestro Dios como creador, como padre, como aquel Dios todopoderoso que es soberano. Y ahorita leyendo esto, yo recordaba que a mi hijo le gusta mucho una prédica de un predicador, se llama Itiel Arroyo, y habla sobre la grandeza de Dios, ¿no? Y explica que tan pequeños somos a comparación del universo y cómo Dios creó todas las cosas, ¿no? Y a mi hijo le encanta porque le gustan mucho el tema de los planetas y todo eso. Entonces, él se sorprendía y se maravillaba y decía, o sea, cómo el Dios al que yo oro, con el que hablo, del que le platicamos, nosotros estamos pastoreando una iglesia, entonces constantemente estamos enseñándole a alabar a Dios, a servir a Dios. Y cuando él veía esa prédica, él se sorprendía y decía, es que ese Dios es enorme, es más grande de lo que yo me imaginaba y nosotros realmente somos tan pequeños y aún así Él nos ama tanto, ¿no? ¿Cómo es posible que nos haya amado tanto? Entonces, qué importante es que podamos enseñarles a nuestros hijos a creer en la realidad de Dios, en el poder que Él tiene, en su grandeza, pero también en su misericordia tan grande que ellos la puedan tomar de tal manera que de ellos mismos nazca un verdadero agradecimiento genuino, no porque les digamos tienes que adorar a Dios, tienes que servir a Dios, sino que de ellos realmente surja o nazca el deseo de darle gracias por su provisión, por su amor, por su misericordia, ¿no? Y yo creo que esa es la base de todo conocimiento, ¿no? El temor a Dios, pero no un miedo, como dice aquí, sino una devoción, una honra, un, eh, un agradecimiento constante para Él, ¿no? Entonces yo es lo que podría comentar acerca de esta lectura. Muchísimas gracias, Rebeca. Efectivamente, lo que acabas de decir es, o sea, el objetivo de lo que estamos leyendo, ¿no? Es precisamente poder tener ese discernimiento en el espíritu de cada uno de nosotros, los padres, para modelar lo que estamos tratando de expresarles a nuestros hijos. Ciertamente los instruimos para que ellos conozcan al Señor, pero cómo lo modelamos, ¿no? Es bien, 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 bien importante esto, porque si tú le estás diciendo a tu hijo que Dios es increíble, que es grandioso, que es maravilloso, es lo mejor del mundo, que no hay nada como Él, no se puede comparar nada de este mundo a su maravillosa gracia, a Él, y tú todo el tiempo estás enojado, todo el tiempo estás regañando, todo el tiempo tu cara así en tu casa, ¿no? O sea, o sea, no se te ve el gozo por ningún lado. O sea, tus hijos obviamente van a decir, ¿cuál Dios maravilloso? ¿Dónde está ese Dios? O sea, ¿dónde está ese gozo que Dios es gozo, Dios es alegría, Dios es la felicidad, Jesucristo, y ellos te ven que ni tienes gozo, ni felicidad, ni inspiración, o sea, literalmente vives amargado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos modelando?
para ellos, ¿no? O viceversa, les estamos diciendo que el Señor es justo y el Señor no va a tomar no va a tomar al culpable como inocente, y el Señor también, y que la ira de Dios está sobre los pecadores, etcétera. Cuando les modelas, ¿cómo les modelas esto también a tus hijos, ¿no? Eres un padre completamente indulgente, que no disciplina, que todo el tiempo estás, no sé, no le das la importancia a la instrucción o a la corrección, entonces también estás modelando como que a un Dios que no estás diciendo, o sea, que seamos coherentes con lo que nosotros les instruimos. Recuerdo muy bien que cuando hubo un tiempo en que cuando mis hijos eran más pequeños, cuando mi esposo tomó como las riendas de nuestros devocionales, cuando él dijo, yo voy a tomar las riendas de nuestros devocionales, él se preocupó por como qué podría ayudarme para darles ahorita a mis hijos, qué podría hacer, ¿no? Y ciertamente, por ejemplo, los que tomamos esta iniciativa de hacer devocionales con nuestros hijos, pues casi siempre tenemos la iniciativa de buscar algún material que nos ayude, ¿no? Y esto fue lo que él hizo, y entonces me acuerdo que adquirimos un libro, creo que es de A.W. Tozer, que se llama Los atributos de Dios, y vienen todos los atributos de Dios y explicados. Entonces a él le pareció una buena idea empezar los devocionales con esto, y la verdad es que fue increíble la bendición, cómo ellos pudieron comprender quién era el Señor, el Señor, el de las Escrituras, no el de nuestra imaginación, porque ciertamente si nosotros no tomamos las Escrituras para describir al Señor a nuestros hijos, si no nos basamos en las Escrituras para decirles a nuestros hijos quién es Cristo y quién es el Señor, nosotros les estamos modelando y les estamos hablando de un Dios de nuestra imaginación. Todos los seres humanos hacemos un Dios a nuestra imaginación, a nuestra medida, a nuestro entendimiento. Y si partimos de que nuestro entendimiento está corrompido, entonces la imagen que les vamos a dar es de un Dios corrompido. Entonces tenemos que basarnos completamente en las escrituras, y lo dice precisamente la introducción que acabamos de leer también. Si no nos basamos en el Dios bíblico, en el Dios de las escrituras, en donde podemos hacer una sinergia y podemos hacer un match entre el Dios que vemos en el Antiguo Testamento y su juicio y la bondad, gracia, bondad de Jesucristo, si no podemos hacer ese match, ¿no? Entonces, ellos van a tener una imagen errónea del Señor. Entonces, esto es bien importante, que realmente estemos escudriñando todo el tiempo las escrituras. Por ejemplo, me acuerdo que en Proverbios 2, hace no mucho, hace como un año, precisamente en Proverbios 2, describía perfectamente, porque yo le decía a mi esposo, ok, les estamos enseñando a nuestros hijos sobre el temor de Dios, pero ¿cuál es el verdadero temor de Dios? Para que no nos inclinemos a que ellos le tengan miedo, o no nos inclinemos a que, ay, no, Dios es bien buena onda, nos perdona todo, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál sería el equilibrio? Pero pues volvemos a lo mismo. Las escrituras son suficientes para darnos luz acerca de cada tema. Y en el Proverbios 2 describe oportunamente, letra por letra y línea por línea, cómo puede cualquier corazón humano adquirir el temor al Señor. Léanlo a su casa, no la voy a leer ahorita porque todavía tenemos mucho para comentar y para decir, pero léanlo en su casa. Ahí describe cómo podemos tener un equilibrio realmente en la instrucción. Y bueno, Proverbios es un libro en el que nos da luz en toda la instrucción de nuestros hijos, ¿no? Pero que seamos muy diligentes en estar constantemente pegados a la palabra de Dios para darles una instrucción efectiva, y no nada más un Dios de nuestra imaginación. Esto es importante, ¿no? Y Tatiana, vi que tienes tu mano levantada, y Margarita, ¿es para comentar o para leer? Yo para leer, Ok, Margarita. yo para comentar. Ok, adelante Margarita, para que nos comentes primero antes de pasar al siguiente tema. Sí, gracias, hermana. Sí, con respecto a lo que dices, hermana, de nuestro Dios que es
pues muy grande. O sea, tiene muchos atributos, tiene muchas cualidades. Entonces, el pensar que Él es demasiado grande, pudiéramos a veces pensar que es inalcanzable, según yo entiendo que aquí dice. Entonces, pero que podemos pensar que es inalcanzable y podemos tener temor de que nosotros pecadores puede ser que no nos escuche y que no nos vaya a perdonar por lo que hicimos. Entonces, menciona aquí la grande esperanza que tenemos, que así de importante como es Dios, de poderoso, este versículo me parece muy, muy bonito porque habla de que debemos enseñarles también que es Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces dice, que viene en Éxodo 34 del 6 al 7, debemos presentarlo como el Padre universal, bondadoso e indulgente. Entonces, acá tiene una nota al pie que dice, el autor no quiere decir una indulgencia pecaminosa, como se menciona en otros artículos, sino para mostrar favor. Entonces, no es de que no nos vaya a hacer justicia de lo que hicimos, porque a veces me ha tocado que queremos animar a otras personas diciéndole, todo va a estar bien, tú sigue adelante, Dios te ama, pero también es un Dios justo. Entonces, por eso dice que no es indulgencia pecaminosa, porque em, Él está listo para mostrarnos favor, pero nosotros tenemos que arrepentirnos y pues pedirle su ayuda. Entonces, eso es lo que quería comentar. Amén. Y es cierto, ¿no? Lo que yo mencionaba sobre un Dios de nuestra imaginación es exactamente eso, que muchas veces vamos con un evangelio falso, o muchas veces con tal de atraer a la gente les estamos diciendo cosas que no son precisamente, ¿no? Y precisamente, pues en el siglo XX es uno de los siglos en que más se ha visto al Señor así como súper indulgente, precisamente el Sweet Jesus, ¿no? Como le dice mi pastor, Sweet Jesus. Y cuando vemos cosas tan fuertes, ¿no? Cosas que dice el Señor Jesucristo tan fuertes, ay, sí, ya no es, ay, no, ¿qué le pasó a Sweet Jesus? ¿Qué le pasó? ¿No? Y más en la actualidad que tienen un concepto del amor, pero completamente equivocado, completamente torcido y completamente corrompido por el pensamiento humano, que es no, pues amor es tolerar todo y vénganos tu reino, todo lo que pienses y lo que digas está bien, porque tú nada más como ser humano ya estás perfecto. O sea, es exactamente todo lo contrario al evangelio, ¿no? Estamos dando un evangelio falso y les podemos estar modelando un evangelio falso a nuestros hijos todo el tiempo, años tras años, tras años, tras años, modelándoles un falso evangelio. Entonces, por eso la importancia de estar en las escrituras, por eso la importancia de lo que acabas de leer, Margarita. Imagínate, si lo que acabamos de leer lo leyéramos así de que, ay, qué bonito, y no existieran aquí las citas bíblicas que acabas de mencionar, o sea, ¿qué dirección tienes? Por eso dice la palabra de Dios que es luz y lámpara a nuestros pies. Ella es la que nos va a dirigir. Las escrituras nos dirigen hacia un lugar seguro, hacia el puerto seguro, precisamente para evitar que nosotros podamos exponerles a ellos un evangelio completamente falso o exponerles a las personas que les estamos predicando un evangelio completamente falso. Simplemente porque el evangelio no es un mensaje, el evangelio es una persona, es Jesucristo y en él tenemos toda esa esperanza, como bien dices, Margarita. Él es nuestra esperanza, él es él es el principio y el fin de todas las cosas, él es el objetivo, él es la meta, el que Cristo se ha formado en cada uno de nosotros, el que podamos verlo a él en todo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ese es el único objetivo de nuestra vida y de las escrituras, simplemente mostrarte al autor de todo, que es Jesucristo. Y esa es la esperanza que deben de tener nuestros hijos. Pero precisamente poder usar de los medios de gracia como las escrituras y el Espíritu Santo, que es el que confirma todas las escrituras, precisamente para decirles a nuestros hijos que sí, efectivamente, el Señor es grande en misericordia y ha perdonado nuestros pecados, pero no es como que o sea, no es como que se borran. Muchas veces les decimos, no, pues ya,
el Señor borró todos mis pecados, ya se borró y ya, o sea, no, alguien tuvo que pagar por ellos. O sea, ese es el punto. El punto es que muchas veces podemos decirle a las personas o podemos decirle a nuestros hijos que ya todo se olvidó. No, 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 no se olvidó. Los pecados, ahí está. El pecado, ahí está. Nada más que alguien tuvo que pagar por él. De la misma manera en que todo lo que ellos hagan de aquí a un futuro, alguien pagó por todo eso. No es que se borraron, no es que se olvidaron, no es que, ay, no, ya, ¿qué? ¿Cuál? ¿Qué? No pasó nada. No, así no es Dios. Dios no pasa el pecado así como que no pasó nada. Alguien tuvo que pagar por todo eso y fue Jesucristo. Ese es el sentido. Eso es lo que debemos siempre estar inculcando a nuestros hijos. Que no es que Él haya olvidado los pecados, es que alguien pagó por ellos. Entonces, adelante. ¿Alguien más quiere comentar sobre este tema para seguir con el otro? ¿Nadie? ¿No se montó? Nada. Tatiana, adelante, por favor. La fe en el Señor Jesucristo. Hay que criar a los hijos en el camino de la fe en el Señor Jesucristo. Ustedes saben, mis amigos, y espero que muchos de ustedes lo sepan por la experiencia cotidiana de gozo en sus almas, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Es por Él que podemos acercarnos a Dios confiadamente, que de otro modo es un fuego consumidor. Hebreos 12:29. Por lo tanto, es de suma importancia guiar a los niños lo más pronto posible hacia el conocimiento. El autor, hacia el conocimiento de Cristo, que es sin duda una parte considerable de la disciplina y amonestación del Señor que el apóstol recomienda y que quizá fue lo que intentó decir con esas palabras Efesios 6:4. Por lo tanto, tenemos que enseñarles lo antes posible que los primeros padres de la raza humana se rebelaron contra Dios y se sometieron a sí mismos a sus descendientes y a sus descendientes a la ira y maldición divina. Génesis 1:3. Debe explicar las terribles consecuencias de esto y esforzarse por convencerlos de que ellos se hacen responsables de desagradar a Dios, cosa terrible, por sus propias culpas. De este modo, por medio del conocimiento de la ley, abrimos el camino al Evangelio, a las nuevas gozosas de liberación por medio de Cristo. Al ir presentando esto, hemos de tener sumo cuidado de no llenarles la mente con una antipatía hacia una persona sagrada mientras tratamos de atraerlos hacia otra. Voy a leer de nuevo, perdón. Al ir presentando esto, hemos de tener sumo cuidado de no llenarles la mente con una antipatía hacia una persona sagrada hacia otra. El padre no debe ser presentado como severo y casi implacable, convencido casi por fuerza por la intercesión de su Hijo compasivo a ser misericordioso y perdonador. Al contrario, hemos de hablar de Él como la fuente llena de bondad, que tuvo compasión de nosotros en nuestro sufrimiento impotente, cuyo brazo todopoderoso se extendió para salvarnos, cuyos consejos eternos de sabiduría y amor dieron forma a ese importante plan, el cual debemos toda nuestra esperanza. Les hemos mostrado a ustedes que esta es la doctrina bíblica. Debemos enseñarla a nuestros niños. Ya ahí no veo, hermana. ¿Le puedes subir, Chris, please? Gracias. Gracias. Debemos enseñarla a nuestros niños. Ahí. Sí, A ahí. una edad temprana y enseñar lo que era ese plan, en la medida que sean capaces de recibirlo y nosotros capaces de explicarlo. Debemos decirles repetidamente que Dios es tan santo, tan generoso, que en lugar de destruir con una mano o con la otra, deja sin castigo al pecado. Y en lugar de destruir con una mano o con la otra dejar sin castigo al pecado, hizo que su propio Hijo fuera un sacrificio por él.
haciendo que Él se humillara a fin de que nosotros pudiéramos ser exaltados, que muriera a fin de que nosotros pudiéramos vivir. También hemos de presentarles con santa admiración y gozo con cuánta disposición consintió el Señor Jesucristo procurar nuestra liberación de un modo tan caro, con cuánta alegría dijo: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Hechos 10, 7, 9. Para mostrar el valor de este asombroso amor, debemos esforzarnos, según nuestra débil capacidad, por enseñarles quién es ese Redentor compasivo, presentarles algo de su gloria como Hijo eterno de Dios y el gran Señor de ángeles y hombres. Hemos de instruirles en su asombrosa... ¿Puedes subir, por favor? En su asombrosa condescendencia al dejar esta gloria para ser un niño pequeño, débil e indefenso, y luego un hombre afligido y de dolores. Hemos de guiarlos al conocimiento de esas circunstancias en la historia de Jesús que tenga Hemos de guiarlos al conocimiento de esas circunstancias en la historia de Jesús que tengan el impacto más grande sobre su mente y para inculcarles desde pequeños un sentido de gratitud y amor por Él. Hemos de contarles cuán pobre se hizo a fin de enriquecernos a nosotros, con cuánta diligencia anduvo haciendo el bien, con cuánta disposición predicaba el Evangelio a los más humildes. Debemos contarles especialmente lo bueno que era con los niñitos y cómo mostró su desagrado a sus discípulos cuando trataban de impedir que se acercaran a Él. La Biblia dice expresamente que Jesús estaba muy disgustado y dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Lucas 18:16. Un momento tierno que quizás quedó registrado, por lo menos en parte, por esta razón, que los niños de épocas venideras lo conocieran y se vieran afectados por él. Por medio de estas escenas de la vida de Jesús, hemos de guiarlos a conocer su muerte. Hemos de mostrarles con cuánta facilidad hubiera podido librarse de esa muerte, de lo cual dio clara evidencia de que hubiera podido aniquilar con una palabra a los que llegaron para apresarlo. Juan 18:6. Pero con cuánta paciencia se sometió a las heridas más crueles: ser azotado y dejar que lo escupieran, ser coronado de espinas y cargar su cruz. Hemos de mostrarles cómo esta persona divina, inocente y santa fue llevada como un cordero al matadero, y mientras los soldados clavaban con clavos, en lugar de cargarlos de maldiciones, oró por ellos diciendo: Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Y cuando sus pequeños corazones se hayan maravillado y derretido ante una historia tan extraña, hemos de contarle que sufrió, sangró y murió por nosotros, recordándoles con frecuencia cómo están ellos incluidos en esos sucesos. Hemos de guiar sus pensamientos a fin de que vean la gloria de la resurrección y ascensión de Cristo, y contarles con cuánta bondad todavía recuerda a su pueblo en medio de su exaltación, defendiendo la causa de criaturas pecadoras y utilizando su interés en el tribunal del cielo para procurar la vida y gloria para todos los que creen en Él y lo aman. Hemos luego de seguir instruyéndoles en los detalles de la obediencia por la cual la sinceridad de nuestra fe y nuestro amor recibirá aprobación. A la vez tenemos que recordarles su propia debilidad y contarles cómo Dios nos ayuda enviando su Espíritu Santo a morar en nuestros corazones para hacernos aptos para toda palabra y toda buena obra. Y obra buena. Es una lección importante sin la cual nuestra instrucción será en vano y lo que ellos oigan será igualmente en vano.
Aprenda a decirles no a sus hijos. Demuéstrales que pueden negarse a aceptar todo lo que usted considera que no es bueno para ellos. Demuéstreles que está listo para castigar la desobediencia y que cuando habla de castigo, no solo está listo para amenazar, sino también para actuar. Muchas gracias, Tatiana. ¿Nos puedes comentar algo acerca de lo que acabas de leer? Hasta ahí le dejamos, hasta ahí es el tema de hoy. Y adelante con los comentarios. Bueno, a mí básicamente me parece muy chévere como la manera tan clara y como el paso a paso que nos da de cómo debemos mostrarle el evangelio a nuestros hijos, ¿sí? Porque él empieza diciendo cómo debemos mostrarle al padre, luego cómo debemos mostrar al hijo, cómo debemos llevarlos a la obediencia, cómo debemos como guiarlos paso a paso en esa, como en todo ese proceso para que ellos reconozcan desde el principio lo que fue, lo que sucedió con Adán y Eva, bueno, todo esto que los lleva a ser conscientes de que nosotros venimos con esa naturaleza pecaminosa, pero luego les mostramos la otra cara y es que Cristo dio su vida para que nosotros ahora podamos vivir en ese diseño original de nuevo, para que podamos tener esa relación con el Padre, para que seamos reconciliados con Él y podamos acercarnos a Él viéndolo desde la manera como ustedes decían ahora, no un Dios a mi imaginación, sino con los atributos correctos, con lo que realmente es el Señor a través de su palabra. Eso es algo que me parece muy bonito. Efectivamente, Tatiana, ese es el objetivo y la verdad es que, como les estaba diciendo hace rato, es bien importante que nosotros podamos enseñar las escrituras de tal forma que no dividamos, o sea, que siempre tengamos presente que Jesucristo es desde el principio de los tiempos, que Jesucristo está ahí desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Que si empezamos a dividir entre Antiguo y Nuevo Testamento, que si empezamos a dividir entre el Padre y el Hijo y todo eso, entonces sí puede haber un peligro de que ellos puedan ver al Padre como severo y al Hijo como bueno y bondadoso y como que, y lo decía aquí lo que estabas leyendo, ¿no? Que a veces les presentamos un evangelio de esa manera, ¿no? De que como que el hijo todo el tiempo está, no, no, papá, no seas severo, no seas iracundo, no seas malo, o sea, y no. Entonces, en la medida en que podamos nosotros, porque es difícil, o sea, sé que es un discernimiento del espíritu, lo sé perfectamente, de otra manera nosotros no lo hubiéramos discernido, el que ellos puedan ver al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como uno. Y eso lo dice el Shema en Deuteronomio. Escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesucristo también lo dijo, Señor, que ellos, Padre, que ellos sean uno conmigo como tú y yo somos uno. Entonces, en la medida en que podamos explicarles o presentarles a nuestros hijos como un solo Dios, tanto el del Antiguo Testamento como el del Nuevo Testamento, como, o sea, que Jesucristo es uno y que es Dios encarnado y que solamente Él, siendo bueno, puro, santo y perfecto en toda la extensión de la palabra, solo Él pudo haber hecho la expiación por todos los pecados del mundo. Solo Dios podía. Por eso Jesucristo dijo, ¿no? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y no estaba hablando el Señor Jesucristo de que, de las cosas que podemos hacer. No, lo que es imposible para mí, es posible para Dios. Voy a poner un negocio y va a pegar porque lo que es imposible para mí es posible para Dios. No se trata de añadiduras, no se trata de cosas temporales. Este mensaje es directamente de lo que nosotros podamos, va directamente para que nosotros sepamos que en Él siempre hay esperanza para la salvación de las almas,
que solo para Él es posible salvar un alma, que solo para Él fue posible crucificarse para que nosotros tuviéramos salvación. Solo era posible porque solo Dios es bueno, solo Dios es santo, solo Dios es perfecto. Solo era posible para Él la salvación, solo para Él, exclusivamente para Él. Que podamos ver a Dios como uno solo. Esto es importante precisamente para que no tengamos esos pensamientos de que uno es malo, el otro es bueno, el otro es justo y el otro es santo y uno es así, o sea, no, son el mismo Dios. Jesucristo es, y de la manera, en la medida en que nosotros podamos mostrarles a nuestros hijos que todo el Antiguo Testamento está hablando de una sola persona, Jesucristo. Él es la ley, Él es los profetas, todo apuntaba hacia Él, todo habla de Él, todo es Él, todo era sombra de lo que había de venir. ¿Y quién vino? Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento se trata de Él, todo. En la medida en que podamos mostrarles eso a nuestros hijos desde pequeños, créanme, va a ser mucho más fácil para ellos el día que el Señor los selle con su Espíritu Santo, discernir todas estas cosas, porque sé que es un discernimiento del Espíritu, pero sí podemos, en base a las Escrituras, estarlos instruyendo y enseñando acerca de estas grandes verdades, ¿no? Que podamos ver a Dios como uno solo. Él es el gran justo, el gran poderoso, pero bondadoso, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de justicia, y que no va a tomar al culpable como inocente, ¿no? Y si alguien más, por favor, quiere comentar acerca de estos temas que estuvieron increíbles, hasta aquí le vamos a dejar para seguir la otra reunión con el siguiente tema, que es el arte de una disciplina equilibrada, y me imagino que es como el siguiente tema va a ser como medidas prácticas en nuestra vida cotidiana en que podemos poner por obra exactamente lo que ahorita estamos viendo, ¿no? De cómo podemos presentarles primeramente el Evangelio a nuestros hijos, de tal manera que también es muy imperativo para nosotros modelar lo que estamos diciendo, modelar lo que estamos expresando, modelar a ese Dios que les estamos platicando, modelarlo en nuestras vidas. Eso es lo más importante, porque a nuestros hijos no los vamos a poder engañar. Podemos engañar a todo el mundo allá afuera, podemos engañar a nuestros hermanos en la iglesia, pero a nuestros hijos no los podemos engañar. Nuestros hijos saben. Entonces, algo que me quedó muy claro, muy grabado, una frase de Michael Pearl. Él decía que nunca íbamos a perder a nuestros hijos por sobreprotegerlos. Incluso en la actualidad, que nos acusan mucho a los cristianos de sobreproteger a nuestros hijos. Incluso nos dicen, no los sobreprotejas tanto porque, ¿no? Y de repente también tenemos muchos conceptos bien equivocados de lo que es la sobreprotección. Pero bueno, digamos que los que nos acusan de sobreprotectores, no es por eso que vas a perder a tus hijos el día de mañana, va a ser por tu hipocresía. Eso decía Michael Pearl. Va a ser por la incongruencia de tu vida y la hipocresía de tu vida. Ahí sí, porque ellos nunca van a ver una congruencia entre tu vida y entre el Dios que les estás hablando y les estás diciendo y les estás inculcando desde que son niños, ¿no? Entonces, ¿quién más quiere hablar acerca del tema? No se amontonen. Es que aunque no lo crean, sí me aburro de tanto escucharme a mí misma. Muy bien. Normalmente siempre también tratamos de leer los comentarios en el chat, pero hoy no hay comentarios en el chat, solamente buenos días y que no se escuchaba. ¿No se escucha? ¿O sí escuchan? ¿Sí escuchan todas? Sí. Sí, se escucha, hermana. ¿Se escucha? Ah, bueno.
Entonces, Wendy, adelante. Sí, buenos días, hermanita, buenos días a todas. Em, Justo cuando último estaba mencionando este tema de enseñar desde pequeños, eh, me hacía recordar el hecho de que a veces como cristianas podemos dar por sentado que ya todos, si tú hablas a todos los padres o las mamás, es como un vocabulario normal decir, sí, hay que instruir a nuestros hijos en el Señor, claro, en el Señor, pero me hacía pensar lo que decías con respecto a la vida práctica, ¿no? Yo recuerdo, y no voy a echar la culpa a que en la iglesia no me enseñaron, pero bueno, no nos enseñaron, pero tuve una familia también que no era cristiana y todo ello, pero el punto es que no se me hizo natural, es decir, llevaba a mi hijito 3, 4 años al culto, a los ayunos y todo, pero recuerdo que una vez cuando él tenía 3, 4 años me preguntó así molesto, 4 años, porque ya 4 años mamá, ¿cómo es que la sangre de Jesús nos puede limpiar si la sangre ensucia? Y, y no sé qué más me dijo, y yo traté de explicarle y él me dijo, pero no es que no puede ser la sangre. Entonces, eso me hizo pensar un poco en ese momento como que, ¿verdad? Yo no le he explicado eso. O sea, de acuerdo a su entendimiento, solo me confié de los cultos. Luego recuerdo otro día que me decía, sentadito en el baño, pues chiquitito, y me decía, mamá, yo no quiero ir al cielo. ¿Pero por qué no quieres ir al cielo? Porque en el cielo no hay piso. ¿Y dónde voy a jugar? Y otra vez se me vino a la mente, es verdad, todo lo que él escucha es en el culto general, ¿no? Porque no lo llevaba a la escuela dominical. Y después, por la gracia de Dios, me llegó un libro que se llama, ¿cómo se llama? El corazón de una madre. Bueno, algo así, como de la madre, sobre nuestro corazón de madre. Y hermana, para mí fue tan revelador que yo te escucho y escucho, gracias a Dios, estas enseñanzas ya hace algunos años, por la gracia de Dios, y es como que mis ojos fueron abiertos, aunque mi hijo ya tiene 15 años, pero ahí yo confío en la gracia de Dios y ahí seguimos, pero recuerdo que en ese tiempo cuando mi hijito era pequeño, fue como abrir mis ojos que en este libro me decían que el hablar de Cristo debía ser algo tan natural en la vida como que pases por un campo y decirle a tu hijo, mira, esos árboles que creó el Señor. Y hermana, puedes creerme que a mí no se me había ocurrido. O sea, naturalmente no se me había ocurrido. Sí, íbamos a la iglesia, sí, orábamos por los alimentos, cuando se portaba mal, recuerdo que también lo guiaba el Señor, en lo que yo fui comprendiendo por la palabra, pero cuánto veo que faltó esa enseñanza o esa revelación, no sé si así decirlo, porque no es algo nuevo, sino que es abrir mis ojos como madre en cuanto a hacer del Evangelio y de la enseñanza del Señor una vida práctica, ¿no? Y lo que comentabas al final, o sea, me hacía recordar y decía, si yo pasé por eso, y yo pues creo haber conocido al Señor en una iglesia de sana doctrina y todo ello, pero nunca había escuchado de hacer la santidad o la vida, el evangelio una vida práctica, siempre era todo hacia afuera, discípulos afuera, sirve al Señor, ven a la iglesia, ¿no? Y como que del hogar no había escuchado mucho, ¿no? Gracias al Señor ahora por todos los recursos y por vidas como ustedes, que también nos enseñan, pero me hacía pensar, o sea, ahora todo lo que estamos recibiendo en club como estos, hermanas, que sea para nosotros un canal para que podamos dar a otras mujeres que quizás están ahí en la iglesia sentadas y nosotras damos por sentado que aman, que enseñan a sus hijos en el Señor, que inclusive tienen un lenguaje cristiano, ¿no? Sí, hermana, pero la vida práctica con sus pequeños aún no está modelando y aún no les está hablando del Evangelio. O sea, hablando, como decías, hermana, y modelando, ¿no? Entonces, seamos, pues, no importando la edad, pero seamos mujeres como Tito 2, ¿no? Como dice la Biblia, que enseñen a las mujeres menores a amar a sus maridos y amar a sus hijos, porque yo lo vi en mi propia vida, y obviamente la palabra, que es lo primero, que es la verdad, que no se nos hace natural muchas veces. O sea, no se nos hace
natural. Yo recuerdo incluso cuando mi hijito era pequeño, que yo oraba, hermanos, al Señor, porque no sentía, incluso siendo creyente, el amor natural que yo veía, que describían las mamás, que no, la mamá en el Día de la Madre somos un poquito más ángeles, que nos falta nada más llegar al cielo. Y, y literal yo decía, pero yo no siento tanto así, o sea, sí, nunca lo dejaría, quizás de hambre, lo cuido y todo, pero sentía que faltaba eso en mi corazón. He orado al Señor mucho tiempo y el Señor ha renovado un amor por Él, no un amor humano, sino un amor que yo siento que es de Él, que es un amor que no se desgasta y que ahí vamos. O sea, aún en eso tuve que pedirle al Señor que me ayude a amar a mi hijo correctamente, ¿no? Y cuánto más, pues, perdón, cuánto menos iba a pensar yo en todo estar poniendo al Señor en mi vida. No se me ocurría. Es decir, no viví una vida pecaminosa, pero no se me daba por sentado. Entonces, qué importante estos temas que nosotros podemos considerar, bueno, sí, todos llevamos al Evangelio a nuestros hijos y en verdad no es así. No fue mi caso, quizás hay muchos más y pues compartamos, ¿no? Compartamos estas verdades también, mis hermanitas. Y pues bueno, si me ayudan a orar por mi hijito, se llama Matías, 15 años y está, bueno, ahora sirviendo también al Señor, pero cuántas cosas hay que hubiera querido hacer antes, ¿no? Pero bueno, en el Señor hay gracia y sé que hay siempre esperanza, porque los tiempos de Dios son así, llegan en el momento preciso. Me ha costado entender, me ha costado, pero lo entiendo ahora en mi corazón y eso me da esperanza. Bendiciones, mis hermanos. Amén, Wendy. O sea, diste un punto súper, súper importante y que sí, efectivamente pasamos siempre por alto. Asumimos muchas cosas. Damos por sentado muchas cosas. Ya lo había mencionado en otra ocasión sobre incluso que a veces como ejemplo de que le decimos al niño, vete a lavar las manos, hijito, y va y se lava las manos y regresa, y todavía las manos están todas cochinas, ¿no? Y tú, o sea, no te lavaste bien, ¿cómo? Te mandé a lavar las manos y las traes bien sucias, y hasta te enojas con él y lo regañas porque no se lavó bien, o sea, no se lavó bien las manos, y tú le dices, o sea, vete a lavar otra vez las manos. Y va el niño y se las vuelve a lavar y regresa con las manos sucias y tú así, ¡ah! Ya toda enojada, ¿no? Y aparte te enojas con él porque no obedece y no, o sea, si te has tomado el tiempo, si te tomaste el tiempo un día de tu vida para ir a enseñarle cómo lavarse las manos bien. Mira, hijo, agarras así el jabón, bastante jabón, y le haces así, te lo metes así en los deditos, te lo tallas de acá, o sea, ¿de veras hiciste eso algún día de tu vida? Como para cuando le mandes a lavarse las manos, se las lave así como tú le enseñaste. Y eso es un ejemplo, hermanas, en todo, en todo. Damos por sentado que el niño crece y ya crece instruido y crece que ya lo sabe todo. Simplemente Wendy nos acaba de dar dos ejemplos bien, bien, ¿cómo se llama? Pues bien precisos. Nuestros hijos se van a hacer ideas de todo lo que están escuchando en la iglesia, de lo que escuchan de los hermanos, de lo que escuchan de ti, de lo que ven. Ellos se van a hacer una idea de Dios. Si tú no se los presentas como el Dios que es, el bíblico, ellos se van a hacer una idea. Estas preguntas que su hija le hizo cuando era pequeña, precisamente nos demuestran cómo nuestros hijos pues se hacen ideas. Y si nosotros no los estamos instruyendo con la palabra, el Dios de la Biblia, ellos se van a hacer cuantideas, o sea, de todo lo que escuchan, de todo lo que ven. Es obvio. Entonces, si tú no los estás constantemente instruyendo, ellos van a hacer las cosas como ellos piensan que están bien, así como la lavada de las manos. Y eso es en todo. Siempre damos por sentado que el niño sabe hacer las cosas, que le dices, ve a poner la mesa y de repente llegas y le dices, oh, no, o sea, ¿qué pusiste? ¿Pusiste un tenedor para todos? O sea, ¿no pusiste vasos, las servilletas? O sea, ¿le enseñaste? ¿Le enseñaste? ¿Estuviste cuidadosamente instruyéndolo, entrenándolo en cada cosa? Mira, mi amor, se pone un cubierto
por cada persona, se ponen así, luego le pones los mantelitos y servilletas. Hoy vamos a comer sopa, entonces para la cuchara. O sea, ¿de veras te tomaste ese tiempo? Ah, no, pero tú ya diste por sentado que el niño sabe poner la mesa, que el niño sabe limpiar, que el niño sabe hacer esto. O sea, muchas veces nosotros exigimos obediencia de nuestros hijos sin haberlos instruido. Exigimos que nuestros hijos piensen del Señor lo que nosotros pensamos, nosotros teniendo el Espíritu Santo. Queremos que ellos vean al Señor Jesucristo como nosotros hemos aprendido a verlo o hemos estado constantemente desde que el Señor nos selló con su Santo Espíritu e instruidos en su palabra para verlo. O sea, de verdad, damos por sentadas muchas cosas y después nos sorprende cuando son adolescentes y nos dicen un montón de cosas que tú, ¿qué? ¿Quién te enseñó eso? O sea, ¿de dónde? No le dijiste quién era él. No se lo hiciste, o sea, no hiciste. Tenemos que ver en las escrituras es a Jesucristo. O sea, no te tomaste ese tiempo, ¿no? Adelante, Naidú. Buenos días, gracias. Quería también, pues, con los comentarios que se han establecido, con lo que tú estás afirmando acá, con lo que ha dicho Wendy, recordar la parte en el texto que hablaba del testimonio de Jesús y la importancia que él le daba a los niños, ¿sí? Y juntándolo con lo que ya han especificado ustedes, es la importancia de nosotros. Yo sé que la palabra está como es muy comprometida, muy resobada, se dice acá en Colombia, de ser intencionales, ¿no? Entonces, nosotros realmente, muchos de nosotros en el cristianismo en un principio, y esto hay que pedirle sabiduría y dirección al Espíritu Santo y al Señor que nos ayude y que conforme a más familias en esta manera, eh, teníamos la intencionalidad de ir a capturar y a evangelizar a las naciones, pero no nos damos cuenta que las naciones están en nuestra propia casa, ¿sí? Y vivimos en una generación adultocéntrica donde lo que decías tú, Ivonne, asumimos que el niño debe saber y entender por qué él es así y porque él es un vasito que no sabemos si es de honra o de ira, vacío que tenemos que llenar con el Evangelio y con las palabras, ¿sí? Entonces tenemos una instrucción farisaica porque realmente les estamos hablando del Evangelio, pero no vivimos el Evangelio y no estamos cumpliendo lo que dice la Escritura. Pues déjenlos que ellos vengan y estén con nosotros y vean al Señor realmente en nuestra vida y lo que ha hecho en nosotros, ¿sí? Esa es la instrucción. El Señor nos dijo, y eso es lo que quiero que interioricemos esta mañana también, hermanas. El Señor dijo que dejemos venir a los niños. El esfuerzo, la intencionalidad, la vida a la que nosotros como mamás nos debemos, ¿sí? No es ir allá a hablarle a la vecina, sí, sí se puede dentro de la hospitalidad hacerlo, pero realmente nuestros prójimos más cercanos son nuestros propios hijos y no estamos encargándonos de eso, ¿sí? De verdad, enfoquémonos en pedirle al Señor. El Señor nos dice que dejemos venir a los niños. También dice que de los tales es el reino de los cielos. Dice, sed como niños, no en la malicia, sino que seamos, en la malicia, perdón, que seamos entendidos. O sea, Él nos habla tanto de la niñez para el Señor. Los niños son un bien preciado. Nos habla que son un tesoro, que son una aljaba, que son flechas que tenemos de los que podemos lanzar con seguridad. Entonces nosotras pidámosle al Señor sabiduría y roguemos, seamos mamás que también instruyamos a las que están acá, llegando nuevas. Hay varios clubes de lectura, hermanas, en esta semana están leyendo Upgrade, están leyendo un texto de Karen Andreola, estamos leyendo Teología de la Familia. Hay un grupo de oración e intercesión para que ustedes pongan todas sus peticiones, sus luchas en conocimiento y podamos ser unos los que estemos orando por los otros y que nos edifiquemos y que realmente consideremos de verdad el peso
de lo que estamos haciendo. Como decía Ivonne al principio, esta es una tarea monumental, pero es la tarea que debemos hacernos. No nos enfoquemos en otras tareas, es en esta, con nuestros hijos, nuestros niños. Ellos necesitan una instrucción coherente. Gracias. Muchísimas gracias, Naidu. Y precisamente, ¿no? De eso se trata toda esta red de ministerios, que vean toda esta red de ministerios como herramientas, precisamente como esas herramientas que están ahí disponibles para ayuda de nosotros, pero que no sirven de nada, que no sirve de nada estar en el grupo de oración y en el de la teología y en el de discipulado y en todo esto, si no nos va a llevar a precisamente de ser conscientes de la soberana importancia que tienen nuestras familias y nuestros hijos para Dios, y que precisamente estando aquí todos los miércoles en la mañana y todos los martes y todos los lunes, o sea, es con ese objetivo de poner por obra. Si no, nuestra teología es vana, si no, nuestra teología no sirve de nada, si no lo vamos a llevar a cabo en la vida práctica. O sea, ridícula me voy yo aquí diciéndoles un montón de cosas y yo, mis hijos ahí todos bien perdidos, ¿no? O sea, quién sabe quién los instruye, quién sabe qué, dónde andan. Entonces, es esa, tener la conciencia de nuestra responsabilidad. El tema de hoy es eso. Ser conscientes de la responsabilidad tan grande y de la importancia, Naidu. Qué bueno que lo dijiste. Los 4 evangelios tienen un pasaje en donde el Señor Jesucristo nos habla de la importancia que tienen las almas de los niños para Él, al grado de que es una de las advertencias más grandes de toda la Biblia, que aquel que sea tropiezo para alguno de estos pequeños, más le valdría ahorcarse y aventarse al río con una piedra de molino. Es como si dijera el Señor, o sea, hay de aquel que sea un tropiezo. Y lo más triste de todo es que nosotros podemos ser esos tropiezos muchas veces para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no los instruimos. Y dejen ustedes toda esta red de ministerios, todas las hermosas herramientas que el Señor en su gracia y misericordia nos dispone, porque Él sabe que somos polvo y ceniza. Él tiene misericordia de nosotros y nos pone a disposición muchas herramientas. Pero tenemos la más importante, que es su palabra. En su palabra podemos encontrar todo lo que necesitamos. Y otra cosa que decías, Naidu, bien padre, exactamente este es el discipulado, poder tomar las escrituras de una manera tan práctica por lo que nos pasa en la cotidianidad, lo que nos está pasando todos los días, poder hablar de Jesucristo en todo tiempo, así como dice el Shema también, y hablarás estas cosas a tus hijos, y cuando te levantes y cuando te acuestes y andando por el camino, y todo el tiempo, o sea, esa es la ventaja que tenemos para con nuestros hijos y nuestras familias, que cosa que pase, por ejemplo, ahora a mi hijo le ha dado por hacer pan de masa madre. Y es tan bonito que haciendo pan puedas incluir tantas enseñanzas de la palabra. ¿Ves, hijo? Como dice la palabra de Dios, que tantita levadura leuda toda la masa. ¿Ya viste cómo se leudó toda? Pues así es cuando nosotros estamos escuchando otras voces que no son la palabra de Dios, y ver lo que puede hacer en una masa. Imagínate lo que hace en tu vida y en tu alma. O sea, cosas tan cotidianas, y tú estar con la palabra a mano. Pues digo, fue una de las cosas preciosas, y creo que lo que más valió la pena de educar en casa, de que tenías la palabra todo el tiempo para instruir a tus hijos en todo, para lavarse las manos, para sentarse, para hablar, para orar, para lavar los trastes, para trapear, para hacer tus lecciones, para leer, para todo, para todo. La palabra de Dios es para todo. Usémosla. Es lámpara a nuestros pies y es el lugar más seguro donde vamos a poder ir siempre, ¿no? Usémosla todo el tiempo. Voy a leer ya para finalizar, porque ya estamos a punto de finalizar la reunión, los mensajes que nos mandaron en el chat, que están bien padres, y ahí les va, ¿no? Dice Carmen Morán: algunos padres creemos erróneamente que con la predicación de los pastores en domingo o en las células es suficiente, y debemos en todo tiempo instruirlos en las Sagradas Escrituras. Amén, Carmen. Es exactamente lo que acaba de decir, ¿no? O sea, damos por sentado, damos lo que decía Naidu, Wendy,
damos por sentada tantas cosas, incluso pensamos que ya con la clase dominical del domingo, ya con eso ya tienen nuestros hijos y su dibujito del arca de Noé, porque siempre enseñan el arca de Noé, o sea, ya con su dibujito ya, ¿no? Entonces, y lo damos por sentado. Siempre damos por sentado que ya, o sea, y son simples matemáticas, ¿no? Una hora que los instruyen en la palabra de Dios y 600 horas en la semana que están bombardeados por el sistema de valores de este mundo. O sea, simples matemáticas, ¿no? Muy bien, dice Rebeca, la importancia de discipular a nuestros hijos, no solo enseñar, discipular con su palabra y con nuestro ejemplo. Exactamente, es lo que siempre nuestra hermana Mimi nos está tratando de cambiar nuestro chip en cuanto a la enseñanza. Toda la instrucción, toda la corrección, todo el redarguir, el instruir en justicia, todo esto se llama instruir o solamente corregir, ¿no? Es discipular, y discipular es tomar precisamente las escrituras para todo lo que nos acontece en la vida, en cada detalle cotidiano. Es en la cotidianidad, y decía Mike Richardson, es el que decía que es la bendición de las obligaciones presentes, ¿no? El estar constantemente todos los días en cualquier cosa que nos pasa, utilizando las escrituras. Muy bien, dice Tatiana, dice, la hermana Noemí decía la vez pasada que el sentido menos común es el sentido común. Es correcto. Y más en la actualidad, ahorita ya el sentido común se murió. Y es precisamente el creer que ya por tener cierta edad deben de saber algo sin nunca tomar el tiempo para enseñar paso a paso cada cosa. Es correcto, y no nada más en las cosas que se hacen cotidianamente, en las cosas prácticas, sino en la instrucción de sus almas. Hay tantas ideas que hasta ahora que tus hijos ya se expresan, que ya son adultos y todo, de lo que ellos expresan, es una ventana a su corazón y puedes darte cuenta de cuántas ideas erróneas que tú les inculcaste tienen. Dice Virginia, nuestros hijos son los primeros jueces. Es decir, esto dices que hagamos, pero no lo haces tú. Es tremendo. Virginia, es tremendo. Son nuestros primeros jueces porque son los que viven con nosotros, a los que no los podemos engañar nunca, a los que, o sea, a los que te ven que pones una cara en la iglesia, pero tienes otra en tu casa, que allá en la iglesia eres muy amable, pero aquí en la casa todo el día estás amargada, que allá en la iglesia eres todo servicio y aquí te vale, ¿no? O sea, exactamente es esa la incongruencia de nuestra vida. De hecho, hay un ejemplo bien que siempre nos ponen, ¿no? El de que tú estás acá gritando y despotricando y de repente suena el teléfono y, hola, ¿cómo estás? Ay, sí, o sea, súper amable, ¿no? Ya con lo que, o hables la puerta, alguien te toca y súper amable con esa persona, ¿no? O sea, bien incongruente tú. Entonces, y además esto nos demuestra que sí, porque hay veces que hay gente que dice, es que estoy enojada y no puedo controlar estar enojado, o sea, no puedo controlarlo. No, sí puedes controlarlo. Tan puedes controlarlo que si llega ahorita tu vecina, la tratas bien, no le gritas, ¿no? Una vez me acuerdo que un pastor decía que tratáramos a nuestros hijos como si fueran ajenos. Por ejemplo, si a ustedes les dejaran a un bueno, si una hermana te pide que disculpes, o con toda la paciencia y con todo el amor, cuando le predicas el evangelio a otra persona, ¿cómo lo tratas? ¿No eres súper paciente con esa persona? ¿No lo llevas a las escrituras día con día, con toda paciencia, con todo amor y con toda humildad, hasta que le cae el 20 de Jesucristo? ¿Hasta que el Señor hace que nazca de nuevo? ¿No eres paciente con los que les predicas? Sí eres. Entonces, ¿por qué no hacer lo mismo con nuestros hijos, no? Y dice Pris, es muy común el deseo que muchas veces hay en las mamis con hijos pequeños de servir en la congregación por la presión desde el púlpito, pero este tiempo es de mucha atención primeramente al hogar,
volver el corazón hacia ellos. Ese ministerio es el principal como padres. Amén, Pris, qué bueno que lo mencionaste. Es importantísimo. Nosotras siempre, precisamente porque en todos los púlpitos, perdón, se inculca que tenemos que servir, que una vez que somos sellados con el Espíritu Santo, nuestra acción primaria es servirlo a Él, sí, pero nosotros tenemos en la cabeza que el servicio a Dios es en la iglesia. No, nosotros ya le pertenecemos a Jesucristo. Nuestro servicio es en nuestra vida. Andemos donde andemos, hagamos lo que hagamos, vayamos a donde vayamos. Nuestro servicio es en casa primeramente, es con nuestro esposo, es si trabajamos, es si salimos, es si barremos el patio allá afuera y nos encontramos a la vecina, es cuando vamos al súper, es cuando vamos al Super 7 o al Oxxo y nos encontramos unas jetas de este tamaño. Ahí Ahí, cuando alguien nos trata mal, cuando tenemos que poner la otra vejilla, cuando tu familiar, tu primo, tu tío, te hace cosas, ahí es nuestra verdadera teología, ahí es donde debemos de practicar, ahí, ese es nuestro servicio al Señor ya pertenece al Señor, toda nuestra vida, todo lo que hagamos ya le pertenece a Jesucristo, nuestro servicio es en nuestra vida cotidiana. Naidu, amén. La escritura es la luz que nos guía, amén. Ahí tenemos toda la instrucción que necesitamos, toda. Y ya para finalizar, Ángela, o sea, debemos morir en nuestra carne día a día. Es correcto, Ángela, nosotros mismos, negar nuestro cansancio, negar nuestra ignorancia, negar nuestra carne, negar nuestros sentimientos, negar todo eso a los pies de Jesucristo. Eso es negarnos a nosotros mismos, porque no ya estamos crucificados juntamente con Él, no ya fue crucificada toda nuestra humanidad junto con Él, no ya participamos también con Él de su crucifixión, no nuestro viejo hombre ya está ahí crucificado con Él también. Entonces, llevémoslo a la práctica, llevémoslo a la vida cotidiana, llevémoslo a nuestras obligaciones presentes. Muy bien, pues hasta aquí terminamos, hermanitas. Gracias por todos sus comentarios. Gracias nuevamente por conectarse. Estamos, pues realmente yo me entusiasmo mucho con todas las cosas que el Señor nos revela constantemente, pero pues que constantemente estoy dependiendo completamente de Él para que Él sea el que pueda poner por obra, el que ponga en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Todos los días negándome a mí misma, crucificándome todos los días en esa cruz del Calvario, para que lo haga posible, para que verdaderamente sea una vida práctica, para que sea puesto todo esto por obra, que correspondamos a su revelación, ¿no? De la misma manera en que es un privilegio que nos esté revelando todas estas cosas, que correspondamos a esa preciosa revelación poniendo todas las cosas en práctica. Carmen, es difícil para mí como mujer cumplir todos los roles que tengo día a día y como decías tu hermanita Ivonne, a veces estamos cansadas y enojadas por los afanes del hogar y fuera de casa somos como miel sobre hojuelas con los demás. Oro a Dios por este dominio propio, como está escrito en 2 de Timoteo 1:7. Amén. Amén, hermanita. Es el espíritu. Tenemos el poder más grande que existe sobre este universo, que es el mismo poder que levantó a nuestro Señor Jesucristo de los muertos, que es el Espíritu Santo. Lo tenemos. Claro que es posible. Claro que sí. Pero tenemos que estar ahí, crucificados todos los días, juntamente con Él, ¿no? Muy bien, hermanitas, pues muchas gracias por todos sus comentarios. Ya nada más, Cris, si nos puedes hacer el favor de dar los anuncios para toda la semana, para terminar ya con una oración, nuestra reunión del día de hoy. Porfis, ¿andas por ahí, Cris? Sí, aquí estoy, perdón.
Sí, les quería compartir este nuevo. Cris, también valdría la pena invitarlos a que sea una Sí, ahorita les comparto la liga. Entonces, pues bueno, estas son las diferentes reuniones que estamos llevando a cabo por la red de ministerios. El lunes está la reunión de varones creado para necesitar una ayuda idónea con de Michael Perry. Ha sido de gran bendición esta reunión. Inviten a sus esposos. El día de hoy, en esta semana, se están llevando a cabo estas conferencias de homeschool que realmente han sido de mucha bendición. También están cordialmente invitadas. Ahí Mimi ha estado mandando las ligas para poder entrar a este recurso y es muy recomendable. Comentaba Mimi que son unas horas las que van a estar disponibles, entonces pues darnos ese tiempo. También el martes tenemos a las 6:30 de la mañana el gentil arte del aprendizaje de este libro que nos hace el favor, Mimi, de traducir. También ha sido de mucha bendición y de revelación todo lo que se ha visto. Pues diario, bueno, perdón, está también el día de hoy a las 12 con el profesor Ramón, que ya regresó, que también ha sido una gran revelación toda esta información que el hermano nos ha dado acerca de la creación. Y esto es bien importante que nuestros hijos lo tengan pues bien impreso en sus corazones y en sus mentes. Y bueno, el miércoles una teología de la familia, que es el que estamos llevando en este momento, 7:30 de la mañana, y hoy mismo también el mismo material que se está llevando el martes, se está llevando hoy a las 5 de la tarde, el gentil arte del aprendizaje, también están cordialmente invitadas. Y bueno, también el libro de Upgrade, que estamos llevando a las 6 de la mañana, también es de gran bendición, siempre pues regresar esos principios. Y bueno, también está nuestra hermana Elsa Gutiérrez, que también tiene mucha preparación respecto también a la pedagogía de Charles Mason, y ella pues tiene su club de lectura a las 6 de la tarde los jueves. Y bueno, estamos ahorita también pues disfrutando este podcast que están haciendo Mimi y Marlene, que ha sido de tanta bendición. También se lo recomendamos, está saliendo cada viernes. Entonces ahorita ya van 4, me parece. Va a ser el 5º. Entonces ahí estará al pendiente, lo estamos compartiendo también en las diferentes en los chats de WhatsApp que tenemos. Pues muchas gracias. Gracias, Cris. Entonces, Bere, si nos puedes despedir con una oración, te lo agradeceríamos mucho. Claro. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permitiste meditar en tu palabra, en lo que tú deseas para nosotros como familia. Ahora te pedimos de la llenura de tu Espíritu Santo para que podamos realizar todo esto por obra, que no se quede en palabras, sino que realmente seamos hacedoras de tu palabra, Señor, que podamos ser ejemplo en palabra, en conducta con nuestros pequeños, Señor, que seamos dóciles a tu voz, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor, nos has exhortado a vivir lo que predicamos, a vivir lo que creemos, Señor, que no seamos de doble ánimo, sino que seamos constantes en lo que creemos, Señor, que lo llevemos a la práctica, que podamos dejar el afán, Señor, que podamos dar prioridad a lo importante y lo otro, Señor, sabemos que se puede hacer en tiempo, Señor. Ya se mencionaba que para las que tenemos hijos pequeños, nuestra prioridad debe de ser eso, Señor. Y habrá tiempo, Señor, para servir de otra manera, pero que nosotros podamos cambiar el chip sabiendo que
aún en estas cosas triviales, aún en estas cosas cuando limpiamos, lavamos, les proveemos, les alimentamos, estamos sirviendo a ti, Señor. Es a ti a quien te lo estamos haciendo también en esto, Señor. Capacítanos, abre nuestros ojos y que no menospreciemos el tiempo precioso que tú nos das con nuestros pequeños. Gracias por ese tiempo maravilloso en que podemos verlos crecer, que los podemos ver enamorarse de ti, que podemos ver frutos, Señor, del trabajo. Permite que cada una de nosotras podamos ver eso, Señor, esa recompensa, porque qué mayor recompensa podemos tener que saber que nuestros hijos te amen. Gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Bere. Bueno, nos vemos la próxima semana, primero Dios, y pues felices lecturas en la semana. Ay, Que tengan perdónenme, bonita nada más semana. quiero dar gracias a Pámpanos en la vid por darnos la oportunidad de Sí, tener sí, esta por reunión. supuesto. Perdón. Es un recurso también muy, muy lindo que les recomendamos entrar, es Pámpanos en la vid. También continuamente estamos compartiendo su liga. Y bueno, pues da gracias por la generosidad de Pámpanos. Gracias, hermanas. Dios les bendiga. Incluso antes de que se despidan, mencionar sobre Pámpanos, porque alguien comentaba que les gustaría que sus hijas tuvieran club de lectura, que para adolescentes, Pámpanos en la vida está diseñado para eso. Entonces, sí, échenle un ojito, porque también hay mucho material que nos puede servir, no solamente a nosotros, sino a todos los miembros de la familia. Excelente. También